Número 10. Los guerreros de las nubes de la Atlántida peruana. Existe una misteriosa raza de personas que alguna vez vivieron en lo que algunos han llamado la Atlántida peruana. Se les conoce oficialmente como los Chachapoya o Pueblo de las Nubes y se cree que prosperaron alrededor del 750 al 800 después de Cristo en Perú. Establecieron asentamientos en los densos bosques montañosos de los Andes del norte, prosperaron enormemente, construyeron un reino impresionante y luego cayeron ante los incas en el año 1470. Aún se desconoce el verdadero nombre de este pueblo, ya que Chachapoya fue el nombre que les dieron los incas antes de ser conquistados. En el año 1535, cuando llegaron los españoles y descubrieron que el misterioso pueblo de las nubes estaba siendo subyugado por los incas, formaron una alianza. Los conquistadores españoles escribieron sobre lo impresionados que estaban con la ferocidad y la fuerza de la tribu inusual en las montañas. Los españoles esperaban trabajar junto con los guerreros de las nubes para derrotar a los incas más fácilmente. Luego, les devolverían a los Chachapoya las tierras que les habían robado. Sin embargo, la llegada de los europeos fue el principio del fin para la gente de las nubes de América del Sur. La viruela se extendió por el Nuevo Mundo y acabó hasta con el último Chachapoya. Se extendió hasta los aztecas de México y ayudó a eliminarlos también. Una de las descripciones más extrañas de los Chachapoya proviene de un conquistador español llamado Pedro Cieza de León. Es su descripción de la gente de las nubes lo que realmente los hace tan misteriosos. Escribió que los guerreros de las nubes de las montañas de los Andes eran las personas más blancas y hermosas que jamás había visto. También dijo que sus esposas eran las mujeres más hermosas, posiblemente mucho más hermosas que las esposas de los incas. El conquistador Pedro Cieza de León tampoco fue el único conquistador español que escribió sobre los guerreros de las nubes. Todos los que los describieron los hicieron de la misma manera, y por eso sabemos que los chachapoyas eran rubios, de tez clara, y parecían más europeos que sudamericanos. Pero, ¿qué hacía una raza de gente blanca en Perú hace 1000 años? Habrían sido las únicas personas de piel blanca en todo el hemisferio occidental, y los científicos no tienen una explicación obvia para ello. Número 9. El día más oscuro. El 19 de mayo de 1780 el sol salió como todos los días, pero solo por un momento. Los cielos de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos se oscurecieron entonces como si fuera la noche más negra. Se hizo conocido como el día más oscuro, cuando las mujeres gritaban y sostenían a sus bebés y los hombres se arrodillaban y rezaban. Incluso George Washington, en medio de la guerra revolucionaria, escribió en su diario acerca de la misteriosa oscuridad que envolvía cada ciudad en penumbra. Este fue un gran problema que, según los informes, millones de trabajadores dejaron sus trabajos temprano y fueron directamente a la iglesia o directamente a la taberna. Los niños fueron enviados a casa de la escuela, el ganado dejó de pastar y se escondió en los establos. Y en todas partes de Nueva Inglaterra la gente pensó que había llegado el día del juicio final. ¿Pero qué sucedió realmente? Sorprendentemente no sería hasta la década del 2000 que los científicos finalmente descubrieron qué causó tal pánico generalizado. Los científicos descubrieron cicatrices de fuego cerca de los grandes lagos de Canadá. Desde el año 1780 hubo un incendio forestal en Canadá tan severo que envió nubes negras gigantes sobre Nueva Inglaterra para bloquear el sol. No fue más que un incendio forestal y sin embargo inspiró una histeria masiva a un nivel sin precedentes. Número 8. Los ogros neandertales. En el folclore, un ogro es un monstruo humanoide gigantesco. Los ogros se encuentran en los cuentos de hadas y leyendas, y en casi todas las películas de fantasía. Los ogros casi siempre se representan como poco inteligentes, tontos y aburridos, al igual que los trolls del Señor de los Anillos. Los ogros reales supuestamente comen carne humana. Estas criaturas se han utilizado para asustar a los niños desde que se contaron las historias por primera vez. En la Europa medieval, a los niños pequeños se les advertía que si no se comportaban lo mejor posible, un ogro excitado los atacaría, los secuestraría y luego por lo general se los comería. También hay otras historias sobre ogros. Algunas de las que se han escrito sobre estas criaturas míticas a lo largo de los años los han pintado con una luz más suave, haciéndolas más tímidas, solitarias e incomprendidas. Pero si los ogros no fueran criaturas míticas en absoluto, ¿qué pasaría si los ogros y los trolls se originaron a partir de algo que fuera muy real y vivo? Hay una teoría misteriosa que dice que los trolls y los ogros comenzaron como humanos neandertales. Es cierto que el Homo sapiens vivió al mismo tiempo que los neandertales, y algunas teorías dicen que fuimos nosotros quienes los destruimos a través de nuestra expansión fuera de África. Con base en algunos huesos de neandertal que los científicos han investigado, sabemos que estas criaturas eran más grandes y más fuertes que nosotros, más parecidas a los simios y mucho más a los ogros. Entonces, ¿qué pasa si los ogros de la mitología antigua son solo un extraño recuerdo de nuestros parientes lejanos, los neandertales? No sabemos si es cierto, pero los expertos dicen que podría ser una posibilidad real. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. El eje de la estrella. Hay dos conductos estrechos que salen de la cámara del rey en la Gran Pirámide de Giza. Estos ejes se conocen comúnmente como los ejes de estrella. También hay dos pozos en las paredes de la cámara de la reina, aunque estos no son tan populares como los otros dos. Es porque estos ejes estelares están bloqueados tanto en el exterior como por el interior, lo que deja a los expertos con muy pocas pistas sobre para qué se usaron. No solo eso, sino que si los científicos comparan los ejes de estrellas en la cámara del rey con los ejes de estrellas en la cámara de la reina, su teoría científica no tiene mucho más sentido. Los científicos creen que los ejes estaban destinados a hacer circular el aire, pero si esta fuera verdad, ¿por qué se sellaron los ejes de las estrellas en la cámara de la reina? Además, este tipo de pozos no se han encontrado en ninguna parte de la pirámide, lo que arroja grandes dudas sobre toda la teoría de la ventilación. Pero debido a que los científicos no pueden verificar el propósito de los pozos, todo lo que nos queda es la especulación. Algunos expertos creen que se utilizaron para observar ciertas estrellas desde el interior de la propia pirámide. Esta teoría ha ganado mucha más tracción que la hipótesis de la ventilación, y es lo más cerca que hemos llegado a una respuesta lógica. Los científicos sugieren que los ejes estaban destinados a apuntar a Alpha Draconis, al cinturón de Orión, Sirius y Beta Ursae Minoris. Los ejes de las estrellas probablemente estaban destinados a dirigir al espíritu del faraón a estas estrellas para que pudieran emprender su viaje a través del cosmos. Número 6. Geoglifo de alce ruso. Hay un geoglifo misterioso en Rusia que podría ser más antiguo que las famosas líneas de Nazca en Perú. El extraño patrón de Rusia se puede encontrar cerca del lago Syurak-Kul, no lejos de la frontera con Kazajistán. Muestra lo que parece ser una especie de alce o ciervo, algo con un hocico largo, 4 patas y al menos 2 astas. El geoglifo completo mide 274 metros de largo y solo se descubrió en 2011. Además se puede ver desde el cielo y se encuentra en una región tan remota que nadie había dado con él antes. De hecho, el geoglifo estaba cubierto por una fina capa de tierra y era casi completamente invisible. Según Stanislav Grigoriev del Instituto de Historia y Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias, el geoglifo se hizo con piedras pequeñas y grandes. Se colocaron piedras más grandes a lo largo de los bordes del geoglifo como bordes, y el interior de la estructura se rellenó con piedras mucho más pequeñas. Las pezuñas de alce se embalsamaron utilizando pequeñas rocas trituradas y trozos de arcilla. Aún más misterioso es el hecho de que los equipos de excavación han encontrado picos de piedra y otras herramientas primitivas que se habían utilizado para crear la antigua obra maestra artística. Estas herramientas se remontan al Neolítico, hace entre los años 6000 y 3000. Eso hace que el alce ruso tenga al menos 2500 años más que las líneas de Nazca. Pero ¿qué diablos estaba haciendo el alce en medio de la naturaleza rusa? Sigue siendo un misterio desconcertante. Número 5. Trilito de Baalbek. La ciudad libanesa de Baalbek, una vez conocida como Heliópolis o la Ciudad del Sol, se encuentra un gigantesco y misterioso trozo de roca. Es la piedra tallada más grande que se haya encontrado jamás, una pieza verdaderamente megalítica de escombros en las ruinas del templo de Júpiter Baal. El templo de Júpiter Baal es un antiguo lugar de culto construido por los romanos en el 27 a.C. Esto fue cuando todavía estaban adorando lo que pronto se convertiría en falsos ídolos y dioses antiguos, como Baal de la mitología cananea. Frente al templo, que hoy no es más que una ruina decrépita, hay 3 grandes piedras labradas. Cada una pesa más de 750 toneladas y se conocen todas juntas como trilito. Pero las piedras podrían no tener nada que ver con el templo después de todo. El gran misterio sobre ellas es que los científicos creen que son anteriores a la fundación de Heliópolis e incluso a Alejandro Magno en el 334 a.C. Esto significaría que el templo se construyó alrededor de las piedras y que un grupo desconocido que las precedió las había tallado en bloques. Finalmente está la piedra más grande de todas. Además del trilito, hay una piedra enorme llamada Piedra de la Mujer Embarazada dentro del templo mismo. Fue tallada pero nunca movida y pesa aproximadamente 1200 toneladas. Para poner eso en perspectiva, es del mismo peso que 3 Boeing 747 o grandes aviones comerciales. La piedra fue cortada y nunca transportada, y el templo parecía haber sido construido alrededor. Es casi como si esta piedra fuera lo que los antiguos romanos adoraban aquí. Número 4. Murallas ciclópeas. La mampostería ciclópea era el antiguo estilo arquitectónico de unir bloques de piedra muy grandes, pero no uniformes, sin usar un mortero. La mampostería ciclópea implicó juntar estos bloques de piedra de formas extrañas en una manera tan precisa que no quedaba ni un solo espacio entre ellas. Los eruditos dicen que fueron los romanos quienes construyeron las asombrosas murallas antiguas de Italia, cuyo ejemplo de arquitectura ciclópea se puede encontrar en Lazio, Umbría, Toscana y muchos otros lugares también. Pero
algunos investigadores no creen que fueran los romanos en absoluto, sino alguien o algo que vino mucho antes. Uno de los mayores problemas es que no hay ninguna mampostería ciclópea en Roma. Estos peculiares muros solo se pueden encontrar fuera de Roma en ciudades más pequeñas. Las fortificaciones de la cima de las montañas, los acueductos, las terrazas agrícolas e incluso las villas en el campo cuentan con estilos ciclópeos, pero el estilo en sí se remonta incluso más allá de los romanos a las primeras civilizaciones griegas de la Edad de Bronce, comenzando alrededor del 3000 a.C. Fueron los micénicos los primeros en unir rocas grandes para crear este tipo de muros. Y está claro que los romanos nunca practicaron este tipo de albañilería. Se cree que los micénicos, tras la destrucción de las ciudades en el Egeo alrededor del año 1200 a.C., emigraron a Italia. Podrían haber sido estos micénicos, o al menos sus descendientes, quienes construyeron algunas de las arquitecturas más impresionantes de Italia. Número 3. Círculos gigantes misteriosos. Un extraño misterio solo visto desde el cielo nos lleva a 3 países: Turquía, Siria y Jordania. Los arqueólogos han identificado más de una docena de círculos misteriosos en estos países y nadie sabe por qué se construyeron. Uno de ellos, un círculo gigantesco conocido solo como J1, se extiende 390 metros de diámetro a través del desierto de Jordania. Los círculos tienen al menos 2000 años y cada uno está hecho con piedras apiladas a unos pocos centímetros de alto, y cada uno tiene al menos 305 metros de diámetro. El primero de los círculos fue visto por un avión que volaba en la década de 1920, y más recientemente el investigador David Kennedy de la Universidad de Australia Occidental llamó la atención del mundo. Kennedy le dijo a Washington Post que había pasado 60 años desde que detectaron los círculos por primera vez, que nadie volvió a mirarlos, pero solo en la última década Kennedy y su equipo han intentado descubrir qué estaban haciendo en medio del desierto. Desafortunadamente los científicos aún no tienen idea. Los muros se construyeron demasiado bajos para mantener animales adentro, y obviamente no se usaron para vivienda, y no podían haber sido usados para guardar comida u objetos de valor. Lo más probable es que no fueran trampas para animales, ya que no habrían sido efectivas. Lo único que se les ocurre a los investigadores es que los círculos se usaron para algún tipo de actividad ritual, pero aún así, no hay pruebas verídicas de eso. Número 2. Esqueleto medieval misterioso. Los arqueólogos descubrieron los restos óseos de un hombre boca abajo en el lodo en el río Támesis de Londres. Fue descubierto todavía con sus botas de cuero, lo que lo convirtió instantáneamente en una celebridad en el mundo de la arqueología. Según Beth Richardson, de Mola Headland Infrastructure, las botas llegaron a la altura de la rodilla, están hechas de cuero y se cosieron con hilo de lino encerado. La mano de obra de las botas hizo que el misterioso esqueleto se remontara al siglo XV. Una vez que se fechó el cuerpo, la gran pregunta fue, ¿cómo llegó al río en primer lugar? Bueno, todo se remonta a las botas. Como llevaba unas gigantescas botas de cuero que le llegaban hasta las rodillas, es casi seguro que era un fanfarrón o un pescador. Los mudlarks eran personas que vadeaban las aguas repugnantemente contaminadas del río más grande de Londres en busca de tesoros y golosinas. Podría haber estado buscando monedas o tal vez trozos de metal. Podría haber sido cualquier cosa. También pudo haber sido un pescador que se cayó de un bote. Pero la teoría prevalece en ese momento de que estaba buscando un tesoro en el barro cuando se atascó y se ahogó. Número 1. La Torre Redonda de Abernethy. La Torre Redonda de Abernethy es uno de los sitios históricos más inusuales de Escocia. Es una de las 2 torres redondas construidas al estilo irlandés que aún se mantienen en pie en Escocia, y sus orígenes son un completo misterio. Los historiadores creen que la torre se construyó aproximadamente en el año 1100 después de Cristo y probablemente sirvió como campanario para una iglesia local. La estructura mide 23 metros de altura y tiene un diámetro de 5 metros. Definitivamente vale la pena subir un poco a su cima porque ofrece vistas panorámicas de la extensa y verde campiña. También da una vista de pájaro al cementerio. Uno de los mayores misterios que rodean la torre es el hecho de que sus primeras 12 capas de ladrillo están hechas de un material completamente diferente al resto de la torre. Hay un gran trozo en la parte inferior que es claramente más antiguo que el resto, lo que desconcierta a los principales historiadores sobre cuándo se construyó la estructura original. Pudo haber sido una torre más pequeña con menos pisos y luego fue derribada y reconstruida. La parte más nueva de la torre es el reloj, que se instaló en 1868. Número 10. Los petroglifos del Valle Encantado. En el país sudamericano de Chile existe un lugar llamado Valle del Encanto o el Valle Encantado. Es un lugar extraño lleno de petroglifos antiguos, fósiles prehistóricos y signos de cosas curiosas y maravillosas. El valle es un poco más que un barranco que atraviesa el desierto y contiene arbustos, rocas y tierra. Alguna vez fue un sendero para caminar para los indígenas chilenos que se movían desde las enormes y extensas montañas de los Andes hasta la costa. Hoy en día es más popular
popular entre los excursionistas y turistas. También es un gran lugar para visitar si deseas ver un extraño arte rupestre alienígena que nadie parece capaz de explicar. Dispersos en las rocas del Valle Encantado se encuentran ejemplos únicos de arte rupestre precolombino. Alguien, hace miles de años, dibujó cabezas alienígenas con antenas en las piedras. Los científicos no saben qué representan estos seres. Casi parecen dibujos de humanos, excepto que tienen antenas que sobresalen como una especie de robot muy avanzado. Y si eso no es lo suficientemente extraño, están las muescas de las piedras. Algunas de las rocas no solo representan dibujos extraños de seres potencialmente extraterrestres, sino que también tienen agujeros aleatorios. Cada agujero profundo perforado en la roca es del tamaño de un puño, y nadie ha podido confirmar por qué o cómo los crearon los nativos. Algunos dicen que se usaban para moler maíz, otros han adivinado que es para hacer ceremonias, pero nada está claro. Número 9. La campana tamil. En 1836, un misionero llamado William Colenso descubrió una campana de bronce rota que en ese momento se usaba como olla para hervir papas. Encontró el misterioso artefacto, que se conocería como Tamil Bell, cerca de Whangarei, en la región norte de Nueva Zelanda, siendo utilizado por una mujer maorí para cocinar. Lo que hizo que la campana fuera tan extraña y misteriosa fue que William identificó una inscripción alrededor de su borde. La inscripción fue escrita en tamil antiguo y se traduce como campana del barco Mojojiden Books. El escrito parece sugerir que la campana ya tenía 500 años cuando se encontró, posiblemente de la dinastía Pandya del sur de la India. Esto fue un gran problema cuando se descubrió, porque en lo que respecta a los europeos, Australia y Polinesia, y de hecho Nueva Zelanda, fueron descubrimientos relativamente nuevos. La presencia de la campana de un barco del sur de la India implica que los marinos de la India descubrieron las tierras de Oceanía mucho antes que los europeos. Esto plantea otro misterio. Si la campana realmente fue dejada atrás por un barco indio 500 años antes, en el siglo XII o XIII, ¿por qué no se menciona en ninguna parte? Los marineros tamiles nunca escribieron sobre expediciones a tierras desconocidas muy al sur. Podría haber sido un viaje de ida. Es posible que el barco haya llegado a Nueva Zelanda solo para quedar varado y las personas muertas. Otros han especulado que la campana, aunque antigua, no se dejó en Nueva Zelanda hace 500 años. En cambio, puede haber sido arrojada por un barco portugués más reciente, o podría haber llegado a la costa como escombros de un antiguo naufragio. Número 8. Aviones dorados. Los artefactos de Quimbaya parecen aviones dorados. Estas reliquias antiguas se encontraron en Colombia y fueron elaboradas por indígenas Quimbaya hace al menos 500 años. No se sabe mucho sobre la civilización Quimbaya, aparte de que vivieron en las laderas occidentales de las montañas de los Andes desde aproximadamente el siglo I a.C. Eran cazadores, pero evolucionaron lentamente para plantar cultivos. Luego se ramificaron en la minería y la orfebrería. La civilización alcanzó su apogeo a partir del siglo IV después de Cristo. Luego continuó prosperando hasta que llegaron los españoles en el siglo XVI. Los españoles se apresuraron a poner fin a 1500 años de cultura y tradición. Los Quimbaya eran conocidos específicamente por una cosa: su dominio de la orfebrería. Hicieron joyas espectaculares, estatuas asombrosas y otras obras de arte como oro y cobre. Los interesantes artefactos de Quimbaya fueron saqueados en el siglo XIX en el Valle Central de Cauca, pero los arqueólogos no están seguros de dónde exactamente. Lo más probable es que provenga de 2 tumbas perdidas saqueadas por asaltantes de tumbas, pero nadie lo sabe con certeza. Para muchos, algunos de los artefactos de oro parecen aviones. Hay 123 pequeños objetos de oro, cada uno de no más de 7.6 centímetros, y cada uno es totalmente único. Algunos investigadores dicen que no solo pretendían ser representaciones de lagartijas, mariposas u otras criaturas voladoras de la jungla, pero otros también parecen modernas máquinas voladoras. Varios dirían que los artefactos se parecen más a máquinas voladoras que a insectos. No hay forma de que los Quimbaya hayan visto un avión, a menos de que de alguna manera hayan presenciado un vistazo al futuro o hayan tenido visitantes extraterrestres navegando por la atmósfera, y por esta razón los artefactos seguirán siendo un misterio. Número 7. Las piedras sagradas de Newark. David Wyrick supuestamente descubrió un conjunto de artefactos en 1860 llamado Newark Holy Stones. Encontró estas piedras dentro de un grupo de antiguos túmulos funerarios en Ohio, y aunque las piedras son muy controvertidas y algunos no creen que tengan ningún valor histórico, todavía se pueden encontrar en el museo de Hombrick House en Cohoxton. El sitio donde se encontraron definitivamente tiene un valor histórico, ya que es uno de los sitios de Hopewell, nativos americanos más importantes, ocupado entre aproximadamente el 100 a.C. y el 500 después de Cristo. La primera de las piedras se llama Keystone y se encontró inscrita en hebreo antiguo. La segunda piedra es el Decálogo,
una extraña tablilla que contiene los 10 mandamientos del Éxodo, también escritos en hebreo antiguo. Tiene tallada la figura de Moisés. Las piedras se tomaron por la datación de radiocarbono. En 2014, Bradley Leper de Ohio History Connection fechó uno de los fragmentos como del año 85 después de Cristo, o apenas por debajo de los 2000 años. Eso encajaría muy bien con el tiempo en que la cultura Hopewell había estado viviendo, donde se encontraron los artefactos. También ayudaría a confirmar la teoría de las tribus perdidas. La teoría sugiere que una antigua tribu de israelitas cruzó el mar y se estableció en una colonia en Ohio hace miles de años. Por otro lado, los expertos han argumentado que David falsificó los artefactos porque era un firme partidario de la teoría de la tribu perdida. Quería hacer realidad la teoría, por lo que él mismo elaboró las piedras utilizando materiales que robó de sitios arqueológicos reales. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Huellas de hombres de Texas. El río Black Surrey de Texas es un sitio fantástico conocido principalmente por sus huellas de dinosaurios. Hay huellas de dinosaurios en todo el lecho del río que quedaron del período Cretácico. Una de las más famosas fue una secuencia de pistas conocida como la persecución. Las huellas muestran a un grupo de saurópodos perseguidos por un hambriento Acrocanthosaurus, un enorme carnívoro que vivió en Texas hace 113 millones de años. El carnívoro era tan peligroso y aterrador como el Tyrannosaurus Rex, pero el descubrimiento más controvertido que jamás haya salido del río Black Surrey se realizó a principios de la década de 1930. Los lugareños se encontraron con huellas de dinosaurios justo al lado de las huellas humanas, lo que hace que parezca que alguna especie humana caminaba junto a los dinosaurios en tiempos prehistóricos. Las huellas se conocieron como las huellas del hombre y fueron popularizadas en 1939 por los teóricos de la conspiración. Estos grupos de conspiración afirmaron que los seres humanos gigantes vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios. Muchas de las pistas ya han sido probadas como falsas. Resultó que algunos lugareños se habían reunido durante la Gran Depresión y tallaron las vías ellos mismos. Solo estaban tratando de ganar dinero y traer más comercio al área. De hecho, otras pistas han demostrado ser legítimas. Estas otras huellas del hombre son huellas fosilizadas reales, demasiado distorsionadas o erosionadas para saber con certeza si fueron hechas por personas gigantes o simplemente dinosaurios bípedos. Número 5. La olla Dorchester. La olla de Dorchester se encontró en Dorchester, en Massachusetts, en 1852. El misterio detrás del extraño artefacto es que seguramente tiene 593 millones de años. Se encontró roto en dos pedazos luego de una explosión utilizada para romper rocas cerca de Meeting House Hill. La historia de la transcripción de Boston del 5 de junio de 1852 describe el descubrimiento del artefacto con gran detalle. Las dos piezas de la olla se encontraron sueltas entre los escombros de la explosión. Se infiltró en su momento por la ubicación de los fragmentos. Estos habían sido clavados en piedra maciza. Los fragmentos de la olla habían sido enterrados bajo 3 metros de roca sólida. La roca en la que supuestamente estaban selladas las dos piezas de la olla se acumuló hace entre 570 y 593 millones de años en el fondo de lo que alguna vez fue el océano. No tiene absolutamente ningún sentido que una pequeña olla con forma de campana, como un jarrón, estuviera atrapada en roca tan antigua. Algunos afirman que la olla es una prueba del creacionismo, mientras que otros dicen que no es más que un candelabro de la época victoriana. Con toda probabilidad, es posible que el candelabro se haya mezclado en la explosión de alguna manera y tal vez no haya quedado atrapado físicamente dentro de la roca. Aún así, es un misterio en curso que nunca se ha confirmado por completo si tiene 500 millones de años o no. Número 4. El México romano. En 1933, el arqueólogo José García Payón estaba excavando un sitio antiguo en el Valle de Toluca, en México. El sitio está a unos 64 kilómetros de la Ciudad de México, que alguna vez fue la sede de una poderosa sociedad mesoamericana. La ciudad principal de Calixtlahuaca, hoy nada más que una ruina, fue un asentamiento urbano gobernado por nativos nómadas desde el año 640 a.C., pero durante los siguientes 2000 años los habitantes originales perdieron su influencia y la ciudad fue tomada por los mexicas y luego por los aztecas. Para el 1510, todo el lugar había sido quemado hasta los cimientos. Fue durante las excavaciones de esta ciudad cuando José Payón descubrió la cabeza de terracota de algo que parecía extrañamente romano. La cabeza era parte de una figura más grande, pero se encontró separada de su cuerpo en una tumba enterrada bajo 3 pisos de la pirámide. La cabeza iba acompañada de otros objetos valiosos como joyas de cobre y cristal de roca. Quien quiera que haya sido
enterrado debajo de la pirámide murió alrededor del año 1476. De dónde en el mundo vino la cabeza es una incógnita. Lo realmente extraño es cuánto se parece la cabeza de terracota a un artefacto romano. Parece sacado de la tumba de un emperador romano y no de la tumba de un azteca desconocido. Una evaluación realizada por Romeo Ristoff de la Universidad de Nuevo México en 2001 dijo que la hipótesis del origen romano es aplicable. Romeo continuó con su informe para afirmar que la cabeza podría haber venido del siglo II después de Cristo. A juzgar por la forma de la barba y el estilo del cabello, la cabeza podría haber sido uno de los emperadores severianos entre los años 193 y 235 después de Cristo. Aún así, eso no responde a la pregunta de cómo la cabeza viajó por el mundo y llegó a una tumba azteca en medio del Valle Mexicano. Ha dejado a los investigadores con muchas dudas durante décadas y nadie tiene teorías tangibles. Número 3. Caminar con trilobites. En junio de 1968, William J. Masters estaba en una expedición a 69 kilómetros de Delta, Utah. Estaba con su esposa, su hija, sus amigos y 2 de sus hijas. Estaban haciendo un poco de arqueología amateur, buscando cosas como fósiles y ruinas prehistóricas. Ya habían descubierto algunos fósiles de trilobites cuando de repente William abrió una losa de roca y encontró una huella. La roca se abrió como un libro, revelando un conjunto de huellas obviamente humanas, con el fósil de un trilobite en medio. El trilobite es un artrópodo marino extinto de la era paleozoica. Era casi como un molde perfecto de alguien con sandalias. Lo que parecía es que alguien había pisado el trilobite aplastándolo contra su sandalia y preservándolo en una huella. Los estratos en los que se encontraron estos fósiles tienen una antigüedad de 500 millones de años. Eso sugeriría que alguien caminó aquí y lo hizo 500 millones de años antes de hoy. Nadie ha sido capaz de probar esto ni de explicar realmente lo encontrado. En 1970 la huella fue utilizada por Melvin Cook, un famoso químico estadounidense, como evidencia contra la evolución. La mayoría de los científicos han descartado la pista como nada más que una tontería. El fósil de trilobites es ciertamente real, pero la huella humana en su mayoría ha sido descartada como una simple coincidencia. Número 2. Las piedras Dropa. Las piedras Dropa son una colección de 716 discos circulares de piedra que supuestamente datan de hace 12.000 años. Lo que los hace realmente notables, además de ser increíblemente antiguos, es que tienen pequeñas marcas que parecen jeroglíficos. Cada disco tiene aproximadamente 30 centímetros de diámetro y cada uno tiene un par de ranuras. Estos surcos forman espirales desde el centro del disco hasta su borde exterior. Nadie tiene idea de qué podrían significar las espirales o qué son las piedras de Dropa. El misterioso descubrimiento tuvo lugar en 1938 en la frontera entre China y el Tíbet. Un profesor chino llamado Chiputei se encontró con una serie de tumbas. Las tumbas eran extrañas porque los esqueletos solo medían un máximo de aproximadamente 1.22 metros de altura y tenían cabezas en formas peculiares. Cerca de allí, el arqueólogo encontró un sistema de cuevas con un extraño arte rupestre que mostraba figuras de cabezas de formas poco naturales. La roca también estaba grabada con representaciones del sol, la luna y las estrellas. Más adentro de la cueva, las piedras Dropa se encontraron con un montón de piezas de maquinaria desechadas. En estos días, las piedras Dropa se consideran en su mayoría un engaño. Nada sobre ellas ha llegado nunca a los registros científicos oficiales, lo que significa que nunca se ha explicado nada sobre ellas. La teoría predominante, aunque muy controvertida, es que las piedras cuentan la historia de un grupo de personas que chocaron su nave espacial y se encontraron con un grupo indígena Dropa. Luego vivieron con ellos hasta que murieron. Los extraños hombres del espacio eran increíblemente bajos y fueron enterrados en la cueva junto con los restos de su nave estrellada. Número 1. Las figuras Togu. Las figuras Togu parecen ser representaciones de antiguos astronautas, seres misteriosos que descendieron del cielo hace miles de años. Las figurillas Togu son una colección de pequeñas estatuas que se realizaron durante los últimos años del período japonés Homon, que duró entre los años 14.000 y el 400 a.C. Las extrañas figuras tienen características antinaturales que las hacen parecer como si estuvieran usando algún tipo de traje espacial. El cuerpo es voluminoso como un astronauta moderno. En su traje espacial también parecen tener cascos, como esos viejos cascos de buceo con una gran ventana circular en medio. La única diferencia es que hay 2 ventanas, que parecen enormes globos oculares que son demasiado grandes para la cabeza. Si se supone que son ojos, son desproporcionados en relación con el cuerpo. Algunos han interpretado las figuras de Togu como representaciones de dioses antiguos. Los expertos del Museo Metropolitano de Arte sugieren que los voluminosos cuerpos de las estatuas representan el embarazo y que las figuras están asociadas con la fertilidad y los rituales antiguos. Pero si esto fuera cierto, es extraño que las figurillas dejaran de producirse hace 2400 años, cuando Japón pasó al siguiente periodo histórico, el periodo Yayoi, y las figuras Togu desaparecieron.
Número 10. Cueva del Aliento de Dragón. La Cueva del Aliento del Dragón es un lugar espectacular y aterrador en el país africano de Namibia. Fue descubierto en 1986 en lo profundo del páramo arenoso del desierto de Kalahari. Dentro de este paisaje de arena desértica y matorrales secos, la cueva es casi invisible. Su entrada es un poco más que una sombra, una boca de cueva oscura y abierta que conduce a la oscuridad. La cueva obtuvo su nombre único porque cuando fue descubierta por un equipo de la Asociación Espeleológica de Sudáfrica, describieron estar parados en su boca como estar frente a la boca de un dragón. El aire húmedo que brotó de la abertura de la cueva se sintió como la exhalación pegajosa de una bestia que escupe fuego. Desafortunadamente no hay monstruos que escupen fuego dentro de la cueva, es principalmente agua. En un lugar tan seco y caluroso es un poco impactante encontrar una fuente ilimitada de agua escondida justo debajo de la superficie. Después de bajar a las profundidades de la cueva por cientos de metros, hay un lago subterráneo. Este lago es tan profundo que los buzos no tienen idea de cuán profundo es realmente. Solo lograron sumergirse unos 122 metros hacia abajo, y aún la oscuridad del mundo subterráneo se extendía ante ellos. Pero este lugar no está desprovisto de vida, está lleno de especies únicas de bagres y casi con seguridad de otras criaturas que aún no se han encontrado. La cueva es increíblemente difícil de alcanzar en primer lugar, y luego aún más difícil de explorar. Podría haber todo tipo de criaturas espeluznantes y sin ojos escondidas en los pasillos oscuros y pasajes inundados. Número 9. Ruinas del Castillo Encantado. En el año 1303, el rey Eduardo I de Inglaterra encabezaba una campaña para conquistar el pueblo escocés. Pasó por Nairn, de camino a la batalla, y se detuvo a descansar en el brumoso y misterioso castillo de Red. El castillo fue construido por la familia Comyn, menos de una década antes de que pasara el rey. El rey era buen amigo de la familia. La historia es que hasta 1442 la familia Comyn, ahora conocida como la familia de Red, invitó al poderoso clan Mackintosh a su castillo para una fiesta. Las dos familias habían estado peleando durante décadas y supuestamente la fiesta iba a resolver la disputa sobre la comida y el vino, pero en realidad la familia Comyn estaba planeando asesinar a sus invitados en la cena. Los Mackintosh fueron informados sobre el plan, fueron a cenar de todos modos, pero trajeron armas ocultas debajo de la ropa. La cena estalló en violencia cuando los Comyn sacaron sus espadas y lo que siguió fue una masacre brutal. La lucha mató a casi todos los asistentes de la cena, con muchas bajas de ambos lados. El jefe del clan Comyn culpó a su hija por alertar a los Mackintosh y frustrar los intentos de asesinato. Entonces, la persiguió por las escaleras del castillo hasta su dormitorio. Cuando ella trató de saltar por una ventana para escapar de su ira, él la atrapó y le cortó las manos. Poco después de eso, el castillo fue abandonado y hoy en día las espeluznantes ruinas supuestamente están encantadas por una niña sin manos. Número 8. El Templo del Señor Desollado. Los arqueólogos en México descubrieron recientemente un templo horrible que estaba dedicado al dios Xipetotec. Era el Señor Desollado, dios de los humanos desollados. Suena como una deidad que un asesino en serie trastornado podría adorar, pero en realidad era un dios popular entre los indígenas Popoloca hace más de 1000 años. Según investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, esta fue la primera vez que alguien descubrió un centro de culto dedicado a Xipetotec. Los arqueólogos descubrieron altares, esculturas y figuras de piedra monumentales que representan víctimas desolladas y cráneos desollados. Todos fueron descubiertos cerca de Endasyan, en el estado de Puebla, que estaba ocupado por los indígenas Popoloca antes de ser conquistados por los aztecas. El templo del Señor Desollado probablemente se construyó alrededor del año 1000, y aunque el dios fue adorado por los indígenas que vinieron antes de los aztecas, fue absorbido por la mitología azteca. Los aztecas lo asociaron con la fertilidad, la guerra y la agricultura. Fue solo durante el festival de primavera que los aztecas recurrieron a Xipetotec como su dios de la violencia. Los aztecas celebraban juicios de combate de gladiadores en la que las víctimas del sacrificio se mataban entre sí. También ataban a las víctimas y les disparaban flechas. Una vez muertas, los sacerdotes y otros participantes del ritual les arrancaban la piel a sus víctimas y la usaban durante días. Número 7. El Santuario de las Sirenas. Hay un lugar aterrador en Fujinomiya, en Japón, llamado el Santuario Tensho-Kyosha. El santuario data de hace siglos y está situado en un rincón oscuro y aislado del bosque cerca del monte Fuji. No hay transporte público que vaya al templo y solo asiste la orden sintoísta dedicada a Fujinomiya. Según la historia del santuario, la misteriosa criatura guardada dentro de sus paredes supuestamente fue vista por primera vez por el príncipe Shotoku en el lago Biwa hace
11.400 años. La criatura le contó al príncipe que una vez había sido un pescador que invadió aguas protegidas y se convirtió en una bestia horrible como castigo. Se transformó en un repugnante monstruo de dientes puntiagudos y luego se vio obligado a vivir el resto de su vida como un espantoso monstruo sirena en el lago. La sirena le preguntó al príncipe si podía hacer un santuario para exhibir su cuerpo después de su muerte, para que pudiera ser una lección para otros pescadores que estaban pensando en pescar en aguas sagradas. El príncipe fundó el templo, exhibió el cadáver de la criatura y sus restos momificados todavía están allí. Si la criatura en el santuario es de hecho una sirena maldita, una extraña creación de taxidermia o un mutante sacado del lago, nadie lo sabe con certeza. Pero sea lo que sea, el cuerpo está en exhibición para cualquiera lo suficientemente valiente como para ir a verlo. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. El Hotel Embrujado de Huntington Park. El Huntington Park Hotel de Reino Unido es un lugar lujoso para pasar la noche. Es un hotel de 4 estrellas con aproximadamente 46 habitaciones, además de restaurante, cafetería y piscina. Su historia se remonta a más de 2000 años. Los arqueólogos han encontrado evidencia de habitación humana que se remonta antes de los días de Cristo. El hotel en sí solía ser una villa romana en la época de la Gran Bretaña ocupada por los romanos, y finalmente el hotel era una mansión antes de convertirse en un alojamiento. Había una casa señorial en pie en la propiedad que se remonta al menos el siglo XII antes del reinado del rey Enrique III. Fue alrededor de 1509 que Sir Ralph Shirley arrendó la mansión y a lo largo de los años la estructura se modernizó, reconstruyó y renovó. La propiedad permaneció en las manos de la familia Shirley hasta 1983, cuando la estructura fue entregada a Isis Hotel Company y convertida en un hotel de lujo. La familia Shirley todavía es propietaria de la tierra y de casi toda la zona circundante. El Huntington Park Hotel es considerado la casa victoriana más importante de toda Inglaterra. Y ahora la parte aterradora. La casa antigua supuestamente está encantada por múltiples fantasmas residentes. El espíritu de una mujer llamada Lady Emma es conocido por aparecerse a los invitados y luego desintegrarse a través de las paredes. Se cree que es una ex institutriz que murió en circunstancias sospechosas y su alma se niega a abandonar la propiedad. La gente también ha visto a un monje deambulando por los terrenos, un oficial del ejército y 2 jóvenes Shirley que se ahogaron cerca a principios del siglo XIX. Número 5. Arkansas espeluznante. Hay una espeluznante ruta de senderismo en Arkansas que lleva a los visitantes directamente a través de las ruinas de un misterioso pueblo perdido. El sendero se encuentra dentro de los límites del Parque Estatal Arqueológico Toltec Mounds. El parque fue alguna vez el hogar de un grupo de nativos americanos conocidos hoy como la cultura Plum Bayou. Vivieron en el área alrededor del año 650 después de Cristo y luego desaparecieron 400 años después. El grupo está envuelto en misterio porque los arqueólogos nunca han podido rastrear sus orígenes o averiguar qué les sucedió. Algunos creen que la cultura se originó de las tribus toltecas de México, pero eso nunca ha sido completamente confirmado. No hay estructuras dejadas por estas personas, pero hay aproximadamente 18 montículos dentro del parque. Estos montículos alguna vez se usaron para actividades rituales, con plataformas planas para banquetes, planificación, reuniones sociales y mucho más. Este habría sido un complejo grande e impresionante a la par de muchos sitios de nativos americanos en los Estados Unidos. Pero no solo los montículos son los que hacen de la ruta de senderismo algo espeluznante. La desaparición misteriosa del pueblo era definitivamente extraña, pero se vuelve aún más extraña. Los visitantes informaron haber escuchado pasos fantasmales e incluso haber visto orbes flotantes como concentraciones de energía espiritual en el parque por la noche. Número 4. El carnívoro. En Turquía, la necrópolis de Asos se encuentra en la antigua ciudad de Asos. La ciudad fue fundada alrededor del año 1000 a.C. por los colonos de Lesbos. Los colonos construyeron un gran templo a Atenea en la cima de un pico escarpado en el año 530 a.C. La región prosperó y Asos se convirtió en uno de los centros filosóficos del mundo antiguo. Aristóteles se casó con Pitia aquí en el 348 a.C. y todo iba de maravilla. Pero luego los persas invadieron
invadieron unos años más tarde y todo cambió. Incluso después de que Alejandro Magno expulsó a los persas en el 334 a.C., Asos nunca recuperó su antigua gloria. Terminó siendo absorbida por el Imperio Romano y se convirtió en otra ciudad perdida para la historia. Y sin embargo hay algo especial en la necrópolis de Asos: los sarcófagos de piedra que se esconden en las oscuras y espeluznantes profundidades del cementerio son carnívoros. Los sarcófagos tienen la extraña habilidad de devorar un cadáver en 40 días. Cualquier cuerpo enterrado en los sarcófagos de piedra supuestamente se descompondrá anormalmente rápido, con la piel, la carne y el músculo prácticamente derritiéndose de los huesos. En este momento, los científicos no entienden completamente la causa de que los cuerpos se descompongan tan rápido. Nadie sabe por qué las cajas de piedra de este cementerio perdido hace mucho tiempo pueden literalmente comer carne humana. La investigación está en curso, pero en este momento todavía es un misterio. Número 3. La cueva variante Delta. En julio de 2022, la cueva recién descubierta más profunda de Australia recibió su nombre de una variante del coronavirus. Los exploradores se abrieron paso a través de pasajes y túneles inexplorados bajo la superficie de Tasmania. Estos espeleólogos estaban con la organización Southern Tasmanian Cavernous, un valiente equipo que se aventuró 401 metros de profundidad. El equipo tardó unas 14 horas en explorar el sistema subterráneo. Las cavernas allí abajo son aterradoras, totalmente oscuras, húmedas y casi completamente fuera de este mundo. Se encontraron con una cascada que enviaba agua de la cueva de unos 163 metros a una piscina negra y espumosa. Era como algo de un planeta alienígena. Ben Armstrong, quien fue parte de la exploración, dijo que todo era muy vertical. Requería cientos de metros para ascender y luego descender usando las cuerdas. Aunque la variante Delta, como se ha denominado la cueva, es la más profunda de toda Australia, todavía no es la más profunda ni la más aterradora del mundo. La cueva más profunda conocida es actualmente la cueva Berezovkina en Abjasia, que desciende bajo la superficie a 2.212 metros. Número 2. Monjes medievales con gusanos. Los arqueólogos de la Unidad Arqueológica de Cambridge, en Inglaterra, examinaron recientemente los restos de 19 monjes medievales enterrados en el convento agustino de Peas Hill. El convento se remonta al siglo XI y se descubrió que los monjes medievales estaban plagados de gusanos. Los investigadores extrajeron muestras del suelo alrededor de la pelvis de los esqueletos. Lo que encontraron dentro del suelo fueron restos de gusanos y larvas. El 58% de los monjes estaban infectados con gusanos, una cifra extraordinariamente alta en comparación con la población local de Cambridge. Cuando el equipo tomó muestras del suelo similares de personas enterradas en el pueblo cercano, encontraron que solo el 32% de los lugareños estaban infectados con gusanos. Esto fue muy inesperado porque los monjes deberían haber tenido mejor acceso a instalaciones de lavado que los campesinos. Los monjes de un monasterio solían tener letrinas y agua corriente, mientras que los plebeyos enterraban sus desechos en hoyos en el patio trasero. Entonces, ¿por qué los monjes medievales de este convento eran tan sucios? La teoría principal es que es porque usaron desechos humanos como fertilizante para sus vegetales. Es posible que los monjes hayan tenido acceso a instalaciones de limpieza, pero probablemente manejaron sus propios desechos mucho más que los campesinos comunes. Usaron los desechos como fertilizante, las larvas de gusanos se transfirieron a los vegetales y luego los monjes se las comieron. Esto provocó infecciones parasitarias repetidas, razón por la cual la mayoría de los monjes enterrados en el cementerio habían padecido de gusanos durante casi toda su vida. Número 1. Marcador de tumba inquietante. Los arqueólogos descubrieron la lápida de un hombre llamado Jacob mientras excavaban el cementerio de Beit Shearim en Israel. La necrópolis es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO que data de más de 1800 años. También contiene los cuerpos de algunas de las primeras personas que se convirtieron al judaísmo. No se encontró la tumba de Jacob, solo su lápida. Los investigadores dicen que su lápida probablemente fue separada de la tumba durante una expedición de saqueo por ladrones de tumbas. Se desconoce su lugar de descanso final, pero eso podría ser lo mejor. Su lápida fue descubierta con un mensaje macabro, uno que advierte a todos que se mantengan alejados de su lugar de descanso final. La lápida tiene su nombre claramente escrito en lo que parece ser sangre. Fue conocido durante su vida como Jacob el prosélito y recientemente se había convertido al judaísmo. El resto del mensaje de su lápida dice: cualquiera que abra esta tumba será maldito. Claramente Jacob no quería que nadie jugara con sus huesos después de que se fuera. Incluso hizo todo lo posible para pintar el mensaje en rojo para imitar la sangre. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos lugares espeluznantes te gustaría visitar por ti mismo?
Número 10. La ciudad antigua de Chikou. Chikou es una ciudad antigua, olvidada, ubicada en las orillas del río Amarillo en China, en la provincia de Shanxi. La ocupación humana aquí comenzó en el Neolítico, pero la ciudad que se encuentra actualmente se fundó mucho más recientemente, hace menos de 1000 años. Y aunque China es conocida por sus fantásticos asentamientos antiguos, nadie sabe realmente sobre Chikou, y eso lo convierte en un misterio. Con mucho, el aspecto más curioso de la ciudad son las fluctuaciones del propio río. Aquí hay corrientes de resaca únicas que hacen que el nivel del agua suba y baje rápidamente. El río puede tener 400 metros de profundidad en un punto y luego 80 metros de profundidad un poco más adelante. Pero es debido a los extraños cambios del río, así como a la brutal geografía de su posición, que la ciudad nunca prosperó realmente. Chikou no podía sembrar sus propios cultivos porque no tenían espacio para actividades agrícolas. En cambio, tenían que depender del comercio. El comercio fue impulsado por el impredecible río Amarillo. Aunque bajaba la marea, los barcos no podían subir sus mercancías por el río y tenían que hacer el viaje por tierra usando caballos, y eso traía muchos negocios a la gente del pueblo. Pero al comienzo de la era industrial el río se había secado. Chikou no pudo competir con el transporte moderno y fueron olvidados, y la ciudad fue abandonada lentamente. Ya casi nadie vive en la ciudad, aunque los edificios antiguos siguen en pie. Número 9. La supercivilización de la Antártida. La Antártida es sin duda el continente más misterioso de la Tierra, y todo por una razón. La Antártida está cubierta de hielo. Como no podemos ver lo que hay debajo, hay todo un mundo de posibilidades esperándonos. De hecho, algunas personas creen que hay pruebas de una civilización prehistórica escondida en el continente, enterrada en el hielo helado y aún sin descubrir. Esta teoría tiene mucho que ver con un mapa creado por Piri Reis, que supuestamente fue un almirante otomano del siglo XVI. Era un mapa interesante porque mostraba un continente del sur en el lugar de la Antártida sin una sola pieza de hielo. De alguna manera, el almirante del Imperio Otomano conocía el continente debajo de América del Norte antes de que algún europeo lo viera, y para él no era un lugar de hielo. Dibujó el continente como un pedazo de tierra totalmente ordinario. Pero esto es bastante confuso porque la última vez que la Antártida estuvo literalmente libre de hielo fue hace 35 millones de años. Al menos eso es según casi todos los científicos principales y todos los datos que tenemos. Entonces, parece imposible que una civilización prehistórica pudiera haber vivido en un lugar tan remoto e implacable. Al final, ninguna de las piezas encajaba del todo. El misterio permanece y nadie sabe qué o quién pudo haber residido en la Antártida o cuándo. Número 8. Monte Hekla y la puerta de la entrada al infierno. En octubre de 1104 explotó el Monte Hekla en Islandia. Sin previo aviso, el volcán explotó y lanzó enormes columnas de humo y gigantescas bolas de lava. Para los colonos que vivían en Islandia, esto habría sido el fin del mundo. Nadie tenía idea de lo que estaba pasando, nadie tenía idea de lo que era realmente un volcán, y de repente el cielo estaba en llamas y lleno de humo. Esta erupción del siglo XII dio origen a una leyenda de terror y misterio. A partir de ese día, el Monte Hekla pasó a ser conocido como la puerta del infierno. Los antiguos islandeses, que se habrían asentado recientemente en la isla después de saquear Europa durante varios cientos de años, pensaban que el infierno había surgido literalmente del reino de los vivos. Parecía que la tierra había abierto su boca y escupido fuego. Incluso después de la erupción inicial, los islandeses temían al volcán con todas sus almas. Cuando vieron pájaros alrededor del cráter, asumieron que eran espíritus en camino a la condenación eterna. De hecho, el Monte Hekla se convirtió en un lugar tan misterioso y aterrador para los islandeses que incluso con el paso de los siglos mantuvo su papel como un lugar de horror. Hasta hace muy poco se creía que las brujas se reunían en la base del volcán para adorar al diablo. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. El punto de acceso OVNI en Escocia. El pequeño pueblo de Bonnybridge, en Escocia, es uno de los lugares más misteriosos del mundo, pero no por fantasmas o fenómenos naturales. Es misterioso porque hay casi 300 avistamientos de objetos voladores no identificados anualmente. Cada año durante las últimas 3 décadas ha habido cientos de avistamientos de OVNIs en una de las ciudades más tranquilas y sin pretensiones de la Escocia rural. Entonces, ¿qué tiene este lugar que lo convierte en un punto de acceso OVNI? Esa es una pregunta para la que en realidad no hay respuesta. La ciudad se encuentra entre Glasgow y Edimburgo, un lugar tranquilo que experimentó un auge de la prosperidad y la población en la década de 1780, con el auge de la creciente industria escocesa, fábricas de papel, fábricas de ladrillos, fundiciones de hierro, todos los negocios que surgieron con la revolución industrial. Aproximadamente al mismo tiempo, Bonnybridge se convirtió en el centro de interés extraterrestre. El avistamiento más famoso ocurrió años después, en 1992. El empresario local James Walker detuvo su automóvil en la carretera rural porque había un objeto
objeto flotando justo en el pavimento delante de él. Tenía forma de estrella, flotando allí con luces brillantes. James lo observó por un momento y luego el objeto despegó a una velocidad inimaginable. Despegó hacia el cielo nocturno y se fue como un cometa inverso de regreso al cosmos. Desde entonces las personas se han sentido mucho más cómodas al presenciar sus avistamientos, y a pesar de que hay muy pocas personas que viven allí hoy, Bonny Bridge todavía experimenta una de las concentraciones más altas de avistamientos de ovnis en cualquier parte del mundo. Número 6. Ciudad perdida en la montaña. Los arqueólogos descubrieron recientemente una ciudad perdida en la cima de una montaña griega que nadie había explorado antes. Este lugar tiene 2500 años y actualmente no tiene nombre. Fue un hallazgo importante y ahora es uno de los lugares más misteriosos de Grecia. El descubrimiento fue realizado por un equipo de arqueólogos suecos y griegos. Viajaron 306 kilómetros al norte de la antigua ciudad de Atenas hasta las llanuras de Tesalia. Aquí, en la colina de Strongoliboni, se extiende hasta las nubes. En su parte superior hay una ciudad parcialmente enterrada que abarca un área total de aproximadamente 40 hectáreas. Los investigadores han encontrado torres, muros rotos e incluso las puertas de la ciudad que alguna vez dieron la bienvenida a los visitantes a la cima de la montaña. El caso es que nadie sabe por qué nadie se había molestado en mirar, sobre todo porque desde el pueblo en la base de la montaña no hay ninguna pista evidente de que una ciudad perdida esté sobre sus cabezas. En este momento, los arqueólogos no conocen el nombre real del sitio antiguo. Según la cerámica suelta descubierta en los restos, la gente vivía aquí desde el año 500 a.C. Sin embargo, la ciudad probablemente floreció alrededor del año 300 a.C. y luego fue abandonada casi al mismo tiempo que la conquista romana del área. Nadie sabe qué sucedió aquí, en un momento especialmente violento y caótico de la historia griega. Número 5. El lugar misterioso. The Mystery Spot es una misteriosa atracción turística de Santa Cruz, California. Turistas de todo el mundo se aventuran a este mismo lugar para presenciar con sus propios ojos el misterioso desafío de la gravedad que tiene lugar aquí. Todo se remonta a 1939 con un tipo llamado George Prather. George estaba caminando en el área un día cuando notó que algo no andaba bien en la colina. Cuando dejó algo, la gravedad lo obligó a subir la colina en lugar de empujarlo hacia abajo. También notó que era más difícil caminar cuesta abajo que subir y sintió una sensación de desplazamiento y vértigo por lo que estaba pasando. El agua se movería cuesta arriba en lugar de cuesta abajo y él podría pararse en ángulos aparentemente difíciles sin caerse de bruces. Entonces George construyó una cabaña de madera y comenzó a invitar a la gente a ver la misteriosa colina que desafía la gravedad y todavía está allí hoy. Aunque para ser justos, la colina de gravedad no es realmente un lugar sobrenatural donde el agua corre hacia arriba y todo está al revés. En cambio, es solo una ilusión óptica creada por la extraña inclinación de la Tierra. Hace que parezca que el camino va cuesta arriba cuando de hecho físicamente va cuesta abajo. Es solo un truco de los ojos, pero uno que continúa cautivando a las personas incluso si conocen la ciencia detrás de esto. Número 4. Iwakuni y la serpiente blanca. El santuario Iwakuni Shirohebi en Japón está dedicado a las sagradas serpientes blancas de Iwakuni. Estas serpientes misteriosas han sido veneradas desde que comenzaron los registros históricos y la gente del antiguo Japón creía que las serpientes eran mensajeras que traían buena fortuna. En algunas regiones, las serpientes incluso se consideran personificaciones de deidades del agua. Pero aquí está la parte de la historia de Iwakuni. En la mayoría de las culturas, un animal blanco puro con albinismo es un hecho extraordinariamente raro por lo que se considera sagrado. Es extremadamente raro encontrar una serpiente albina en la naturaleza, y esto prácticamente los convierte en unicornios. Sin embargo, en la ciudad sureña de Iwakuni, en la punta de la isla Honshu, están por todas partes. Las serpientes rata japonesas albinas han sido un elemento básico aquí desde el siglo XVIII. Para 1925 había tantas serpientes albinas que la gente tropezaba con ellas en las calles. Originalmente fueron criadas para deshacerse de las ratas, pero luego la población se salió de control. Después de algunas décadas, las serpientes controlaron también las ratas, que su número comenzó a disminuir. A partir de 2005, solo se registraron un total de 953 serpientes albinas. No obstante, siguen siendo animales sagrados, y en los terrenos del santuario se pueden encontrar alrededor de 400 de estas serpientes de color blanco perla. Número 3. Colinas de Alan. Alan Hills es un páramo desértico helado en la Antártida, ubicado en Tierra Victoria del Este. Y fue aquí el 27 de diciembre de 1984 donde se descubrió un meteorito. Era un gran trozo de basura espacial que se encontraba en el campo de hielo de Alan Hills, y es posible que haya contenido vida extraterrestre. Es un tema extremadamente delicado y con mucha controversia. El área de Alan Hills, famosa por sus campos de hielo azul y su entorno espectacularmente extremo, es rica en meteoritos. Y aunque aquí se han descubierto
descubierto muchas rocas espaciales, este meteorito en particular fue especial. Los científicos lo llamaron la roca ALH84001. La llevaron a su laboratorio y le hicieron un análisis químico. Luego afirmaron que la roca había venido de Marte. Era un trozo real del planeta rojo encontrado en la Antártida. Pero la gran noticia llegó años después, en 1995, cuando dos científicos de la NASA, David McKay y Ever Gibson, escanearon el meteorito con un microscopio electrónico. Encontraron lo que creían en ese momento que eran microorganismos fosilizados, en otras palabras, microfósiles de diminutas formas de vida que habían vivido en Marte. Este sería el primero, la prueba confirmada de vida extraterrestre por descubrir. Fue tan importante en la década de 1990 que el presidente Bill Clinton incluso salió a la televisión para hacer una declaración al respecto. No obstante, la investigación aún está en curso y la comunidad científica nunca aceptó la afirmación. Dijeron que estaba contaminado con material terrestre, aunque muchos dicen que todo es solo un encubrimiento. Número 2. Kentucky embrujado. El edificio Old Capitol de Frankfort en Kentucky es uno de los lugares más embrujados y misteriosos de los Estados Unidos. El edificio en sí sirvió como el Capitolio de Kentucky entre los años 1830 y 1910, durante una de las épocas más turbulentas de la historia del sur. Durante la Guerra Civil, la estructura fue tomada por las fuerzas confederadas y utilizadas como cuartel, y muchos de los hombres murieron en la batalla de Perryville, una de las batallas más sangrientas que jamás se haya librado en suelo estadounidense. A lo largo de toda su historia, el edificio del viejo Capitolio ha visto muerte y derramamiento de sangre por galeones. El gobernador William Goebel fue asesinado frente al monumento en 1900. Algunos visitantes dicen que puede escuchar los disparos a lo lejos, aunque nadie más escuchó nada. Incluso hay un viejo cofre de caoba que todavía está en el edificio y se dice que está maldito, responsable de 18 muertes prematuras. Supuestamente el cofre fue construido por un esclavo y luego maldecido por su familia para que cualquiera que pusiera ropa en uno de ellos muriera. Hay muchos otros sucesos extraños y misteriosos aquí. Según Greg Hardinson de la Sociedad Histórica de Kentucky, él mismo escuchó voces mientras caminaba por el edificio, y aunque no ha visto físicamente ningún fantasma, estas voces son bastante frecuentes. Cuando no hay absolutamente nadie más dentro del antiguo edificio excepto él, puede escuchar los susurros de las almas tormentadas. Número 1. Mezquita Chemaran Yuma. Esta es la primera mezquita que se construyó en la India, ubicada en Kerala. Ha sido un lugar de culto durante miles de años, construida durante la supuesta vida del profeta Mahoma. Fue construida en el año 629 después de Cristo para ser exactos. Uno de los primeros influyentes islámicos en llegar a la India, Malik bin Dinar, fue quien estuvo detrás de la construcción de la mezquita. Se las arregló para convencer al rey para que le permitiera establecer su casa de culto islámica, y el rey estaba tan conmovido que supuestamente renunció a su trono para hacer una peregrinación a la Meca. Y aunque la historia detrás de la mezquita es única, tiene una característica extremadamente misteriosa. Su principal atractivo en estos días es una antigua lámpara de aceite escondida dentro del edificio. Esta lámpara supuestamente ha estado encendida continuamente desde el día en que la mezquita abrió sus puertas. Esto significa que la única lámpara se ha encendido sin fallar durante aproximadamente 1400 años. De ser cierto, eso la convertiría en una de las llamas de mayor duración de la historia humana. El único problema es que es imposible decir con certeza si la llama realmente ha estado encendida tanto tiempo o no, ya que no es difícil imaginar que en algún momento alguien la apagó accidentalmente y la volvió a encender rápidamente y nunca se lo dijo a nadie. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos lugares extraños y misteriosos te pareció más interesante? Número 10. El culto egipcio de Isis. Los antiguos egipcios amaban positivamente a la diosa Isis. Era la divina protectora de los muertos, la esposa de Osiris y la madre de Horus. Fue adorada por cultistas durante más de 2000 años antes de que su influencia se extendiera más allá del Nilo y perforara el Imperio Romano. El culto a Isis fue tan importante que construyeron un templo en Londres, cuando se llamaba Londinium, en el siglo I. Se dice que la diosa nació de los dioses primordiales de la tierra y el cielo, Geb y Nut. Se casó con su hermano Osiris, quien luego fue asesinado por su celoso hermano Set. Set cortó a Osiris en pedazos y lo esparció por todo el mundo. Sin embargo, Isis encuentra sus piezas, lo vuelve a armar y revive como el señor de los muertos. Es por su historia de origen que Isis se convirtió en la diosa de la resurrección y fue una de las facetas más importantes de la sociedad egipcia. La mención más antigua de Isis proviene de una inscripción en la pared de una tumba en Saqqara de hace 4500 años. Fue adorada localmente por su propio culto a la muerte y venerada por los sacerdotes que momificaban a las personas. La momificación tenía que ver con la resurrección, que era algo que Isis había dominado. No fue hasta que Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a.C. que su culto se expandió más allá de la frontera egipcia. Se hizo popular en Grecia y surgieron templos de culto a la muerte en lugares como Israel y lugares tan lejanos como Gran Bretaña.
Número 9. El culto de la calavera. Los arqueólogos en Inglaterra han revelado recientemente un culto primitivo del cráneo de hace 15.000 años. Ahora se ha vuelto inquietantemente claro que los humanos del Paleolítico estaban involucrados en rituales caníbales con propósitos desconocidos. Los arqueólogos saben que hace mucho tiempo que los humanos prehistóricos de Inglaterra practicaban el canibalismo, pero este nuevo descubrimiento ha llevado las cosas al extremo. Parece que después de que los miembros de este misterioso culto despellejaran a un cadáver, consumían su carne, inscribían extraños símbolos en sus huesos y luego extraían la médula. Aparentemente también convirtieron los cráneos en tazas como una vajilla macabra. La nueva evidencia de este terrorífico ritual proviene de la cueva de Bow en Somerset. Los arqueólogos encontraron huesos humanos con cortes y marcas de dientes, lo que indica que habían sido masticados como mazorcas de maíz. Los investigadores también encontraron cráneos que habían sido modificados para ser utilizados como vajilla y probablemente con fines rituales. Sylvia Bello, del Museo de Historia Natural del Reino Unido, dice que los cultistas prehistóricos sabían lo que estaban haciendo. Sylvia dice que la víctima fue parcialmente devorada hasta que el hueso quedó expuesto. Luego la comida se detuvo mientras se dibujaban símbolos en el hueso. De hecho, el grupo no se quedó con los huesos con las inscripciones en ellos. En cambio, terminaban su comida y tiraban los huesos. Los investigadores no pueden entender por qué hicieron esto o cuál era el propósito ritual del canibalismo. La única teoría real en este momento es que el culto puede haberse estado dando un festín con sus amigos muertos, como una forma de transferir conocimiento. Es posible que hayan creído que al comer la carne de sus seres queridos muertos y garabateando símbolos en sus huesos, absorberían su conocimiento y poder. Número 8. Los vikingos y el Valhalla. En la mitología vikinga, cuando un guerrero moría en batalla, una figura femenina llamada Valquiria lo conducía a una gloriosa vida después de la muerte. Los vikingos creían genuinamente que la única forma de morir era en la batalla. Si un hombre no moría con una espada en la mano, no sería bienvenido al Valhalla, el gran salón de los guerreros de Odín. Valhalla era un paraíso de guerreros, un gran salón de bebidas, construido con lanzas y escudos, y lleno de tantas hermosas doncellas como un hombre pudiera desear. La creencia del Valhalla era como un culto guerrero. Según Tom Shippey, un experto en vikingos antiguos, probablemente fue su creencia fanática en Valhalla lo que le dio tanto tiempo en batalla. Tom describe la mentalidad vikinga como un culto a la muerte, un fenómeno psicológico que hizo que los vikingos fueran absolutamente intrépidos. A diferencia de otros guerreros que tenían miedo a morir, los vikingos recibieron la muerte con los brazos abiertos. Para ellos, la muerte era solo el comienzo de lo que sería una vida tremenda. Sin embargo, Valhalla no era real. Los vikingos creían que el Ragnarok se acercaba y era inevitable. Ragnarok era el final de todo y una gran batalla en el fin del mundo. Estos valientes guerreros se habían muerto en la tierra y tendrían otra oportunidad de luchar, esta vez codo a codo con los dioses en el Ragnarok. Esto en sí mismo era una motivación para levantar una espada y luchar en cada oportunidad que se les presentaba. Número 7. Culto de Dionisio. En la antigua Grecia, había tantos cultos que llevaría horas hablar de ellos. A los griegos les encantaba estar involucrados en estos grupos, aunque su actividad de culto era un poco diferente a lo que pudieras estar pensando. Estas personas no estaban bebiendo ponche de frutas envenenado, estaban celebrando dioses y mitos mientras bebían mucho vino. De hecho, el culto a Dionisio era uno de los cultos preferidos de la antigua Grecia, debido a su fomento del consumo abundante de vino. Dionisio era el dios del vino, la fertilidad y el éxtasis religioso. Hizo celebrar dos festivales en su honor, el Dionisia y el Lenaia. Los festivales generalmente incluían mucha bebida, mucha juerga y fiesta. Las celebraciones se centraron principalmente en descartar las inhibiciones de una persona y acercarse a la naturaleza abrazando los placeres físicos. Es fácil ver por qué tantos griegos se enamoraron de su dios favorito. El culto a Dionisio adoraba a su dios a través de un ritual conocido como los misterios dionisíacos. El ritual implicaba consumir no solo grandes cantidades de vino, sino también sustancias que podían inducir un trance, como las drogas alucinógenas. Durante este ritual, la gente se emborrachaba mucho, bailaba y tocaba música, y bebía alcohol de los cuernos de toro. Los cultistas creían que la intoxicación que se sentía al consumir estas sustancias que alteraban la mente era causada por el espíritu de Dionisio. En sus mentes, el espíritu del dios entraba en sus cuerpos, los emborrachaba y los ayudaba a deshacerse de su moral humana sofocante. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 6. El culto del gato egipcio. Uno de los cultos más populares del antiguo Egipto era adorar a un gato, o mejor dicho, una diosa felina llamada Bastet. En la antigua ciudad egipcia de Bubastis se formó un gran culto para alabar a Bastet, a quien se le ven innumerables imágenes y estatuas del antiguo Egipto como una mujer con cabeza de león. Era una verdadera leona, y era su templo de culto en Bubastis el que constituía el punto focal de la ciudad. El famoso historiador griego Heródoto visitó el lugar en el siglo V a.C. y lo describió como magnífico. Incluso fue testigo del festival de Bastet y dijo que era el más elaborado de todos los festivales de Egipto. Hubo multitudes masivas y todos participaron en la bebida, en el baile y la diversión en general. El culto de Bastet fue para los egipcios lo que el culto de Dionisio fue para los griegos. Era una excusa para festejar, enloquecer y beber hasta enfermarse. Número 5. Baal. A lo largo de la historia del antiguo cercano Oriente, Baal ha sido un nombre aplicado a múltiples deidades diferentes. Es el antagonista del culto israelita de Yahvé y fue adorado desde el Imperio Acadio. El nombre tiene al menos 3400 años y fue el rey de los dioses de la antigua ciudad de Ugarit, en la actual Siria. La historia original de Baal lo involucra muriendo, descendiendo al inframundo y volviendo a la vida para ser el rey de los dioses. Muchos eruditos creen que su historia fue la primera en una serie de mitologías de muerte y avivamiento que vinieron después, incluida la resurrección de Jesucristo. Baal es mejor conocido por su papel en la Biblia, en la historia de la princesa fenicia Jezabel. La historia tiene lugar alrededor del 842 a.C., con Jezabel fomentando la adoración de Baal. Ella era parte del culto de Baal y se casó con el rey israelita Acab, quien también adoraba a Baal en lugar de Yahvé, el dios israelita. Al final, Jezabel fue asesinada y el profeta Elías declaró a Yahvé como el único dios, y los cultistas de Baal fueron ejecutados y sus templos destruidos. Aunque esta es una historia bíblica, tiene una base sólida en la realidad, ya que en el siglo IX a.C. fue un punto crucial para la religión mundial. Los israelitas creían que el único dios verdadero, Yahvé, mientras que gran parte del mundo todavía adoraba a una gran cantidad de dioses y participaba en cultos. Los cananeos adoraban a Baal, quien había existido ya durante miles de años, pero fue reemplazado lenta y seguramente por el nuevo culto de Yahvé. Baal, como tantos otros dioses antiguos, finalmente fue dejado de lado. Más tarde se convertiría en la figura de Belcebú en el Nuevo Testamento y se vincularía con el diablo cristiano. Número 4. El culto a Artemisa. La ciudad costera de Braurón en Grecia se estableció alrededor del año 3500 a.C. Siguió siendo un asentamiento pequeño y pacífico hasta el siglo 8 a.C., cuando se formó Atenas. Alrededor de este tiempo, el gran gobernante Teseo unificó los 12 asentamientos de Ática para formar lo que se convirtió en la ciudad más grande del Mediterráneo. El pueblo de Braurón ya no era un pueblo sino un distrito. Se transformó en un sitio religioso, el lugar más importante del mundo antiguo para el culto de adoración a la diosa Artemisa. El culto de Artemisa era único porque estaba ocupado principalmente por mujeres. Artemisa era la diosa de la casa, el desierto, la luna y la castidad. Las mujeres acudían en masa a Brauron para unirse al culto porque se centraba en la fertilidad y el parto, además de ser el símbolo de una diosa femenina fuerte. Hacia el año 500 a.C. se construyó un templo en honor a la diosa y poco después de eso se construyó el santuario de Artemisa Brauronia en el corazón de Atenas, en la Acrópolis. El ritual más famoso realizado por el culto involucró la transición de una niña a la edad adulta. Las adolescentes viajaban al santuario de Artemisa de toda la región y se someterían a un intenso ritual supervisado por las sacerdotisas. Las jóvenes se pondrían la piel de un oso y luego caminarían 24 kilómetros desde el santuario de Atenas hasta el templo sagrado original en Braurón. Se suponía que el viaje representaba su paso de la niñez a la vida adulta. Lamentablemente, Jerjes y su ejército persa destruyeron el templo cuando lo invadieron en el 480 a.C. Número 3. Cultistas neolíticos en Avebury. Avebury es un monumento neolítico, menos conocido que Stonehenge, pero igualmente fantástico. Es un enorme monumento ceremonial que cubre más de 8 hectáreas y tiene 914 metros de circunferencia. Originalmente había 98 piedras en pie en el anillo exterior, con 2 círculos más de piedras en pie en el interior como una especie de diana. Fue construido hace unos 5000 años y probablemente comenzó como un culto misterioso y un gran altar de piedra. Un equipo de investigación de la
la Universidad de Leicester, descubrió recientemente un cuadrado de piedra oculto en el centro del monumento dentro de sus 3 anillos, que creen que se construyó antes de que se erigieran las piedras. Descubrieron que la placa estaba originalmente rodeada por una misteriosa estructura de madera que ya no estaba allí. Nadie sabe exactamente qué se construyó aquí, solo que fue la primera pieza del rompecabezas y todo lo demás brotó a su alrededor. Los investigadores dicen que pudo haber sido un espacio ritual, una choza simple con un altar de piedra donde llegó un culto prehistórico para realizar sacrificios. El resto de los anillos de piedra aparecieron a su alrededor a medida que pasaba el tiempo y eventualmente la estructura del centro se perdió. Número 2. El culto de Cabeiri. El culto de Cabeiri es muy misterioso. Los Cabeiri eran un grupo de deidades que pueden tener orígenes en la antigua Frigia. Fueron adorados en Macedonia y muchas partes de Grecia. Los investigadores creen que las deidades probablemente eran promotoras de la fertilidad y se creía que protegían a la gente del mar. En la Grecia clásica había 2 deidades principales en el grupo, Axiocersus y su hijo Cadmelus. También había 2 deidades femeninas, Axierus y Axiocersa, aunque no eran adoradas con tanta frecuencia. Quien adoraba a estas deidades formaba parte de un culto misterioso. Estos tipos de culto en la Grecia clásica eran religiones marginales dominadas por secretos y a menudo dominadas misterios. Estos eran un grupo de personas que adoraban a un dios o una diosa o alguna deidad extraña y celebraban sus ritos y rituales como secretos bien guardados. Por ejemplo, los famosos misterios de Eleusis eran una de estas religiones, una de las más populares de Grecia y sin embargo tan secreta que ni siquiera sabemos qué hacía el culto 2000 años después. Los miembros del culto de Cabeiri probablemente realizaron rituales de fertilidad y ritos de purificación. En cambio, como tantos de los cultos misteriosos de la antigua Grecia, nadie conoce todos los detalles específicos. El culto cayó en desgracia alrededor del 323 a.C. con la muerte de Alejandro Magno y la fractura del Imperio Macedonio. Número 1. Mitra. El mitraísmo es otro culto misterioso, solo que este apareció recientemente y fue popular entre los romanos. Los misterios mitraicos, como también se les llamaba, tenía a sus seguidores adorando a una deidad del antiguo Irán llamada Mitra. Mitra era el dios de la amistad, que parecía resonar con el pueblo romano. Los primeros cultos mitraicos se formaron en el siglo I y la actividad del culto se extendió por toda la península italiana. El culto finalmente se filtró a través de las fronteras y al resto del Imperio Romano. Los seguidores del culto se llamaban botarios y con frecuencia adoraban a Mitra en cuevas y en cualquier otro lugar oscuro y misterioso oculto al público. Los investigadores creen que esto no se hizo para evadir a las autoridades, sino para que los miembros de la secta sintieran que eran parte de algo especial. El culto también trataba de construir conexiones cercanas y pertenecer a una familia. De hecho, algo sucedió con el culto mitraico que nunca antes se había visto, explotó y cientos de templos terminaron siendo construidos en todo el Imperio Romano. Lo que comenzó como un grupo marginal de cultistas que adoraban en cuevas se hizo popular y pronto se rezaba abiertamente a Mitra en enormes templos desde Gran Bretaña hasta Siria. El culto se convirtió en una religión importante y se habría seguido extendiendo si no fuera por el establecimiento del cristianismo en el siglo III después de Cristo. Los cristianos comenzaron a destruir los templos de Mitra y la mayoría de los seguidores del culto se dieron por vencidos o se convirtieron en el siglo V. Gracias por ver el video. ¿A cuál de estos misteriosos cultos considerarías unirte? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.